¿Qué tal, Project Manager Descalzo? ¿Cómo estás? Buenos proyectos. El día de hoy te voy a platicar un caso que se está repitiendo constantemente con varios de los stakeholders que están desarrollando proyectos medianos, de pequeños a medianos, en esta época. Tienen la manera de invertir, tienen la manera de poder construir, porque cuentan con un terreno, porque tienen los recursos, etcétera, por lo que ustedes quieran. Además, tienen un poquito de las nociones de lo que son el producto que quieren manejar, ya sea residencial, comercial, industrial, cualquiera de ellos. El caso es que tienen los recursos para hacerlo. Pero esta modalidad que están tomando ahora es la de contratar a lo que yo le denomino maestrines. Esto es gente especializada que no son empresas como tales, sino que son especialistas en cada una de sus áreas, pero son personas físicas. Aunque por supuesto fiscalmente, en cualquiera de los países donde ustedes me escuchan y son tan amables de escucharme, fiscalmente te tienes que constituir de tal manera que funcionas con una razón social, pero sigue siendo una persona. El dueño es el que también ejecuta, trae un par de ayudantes, chalanes, y ellos están ejecutando los trabajos. Y esta modalidad que les comento que están tomando los stakeholders es el hecho de cuánto me cobras tú por la mano de obra para ejecutar este proyecto, estas tareas. Y cada especialidad va cambiando. Por supuesto están los albañiles, los fierreros, los carpinteros o los que hacen obra civil en este conjunto. Están los electricistas, eléctricos, están la gente del aire acondicionado, está la gente que hace hidráulica y sanitaria, los plomeros, que son básicamente las instalaciones con las que un edificio de estos tipos pueda funcionar. Bueno, prácticamente cualquier edificio. La situación se empieza a complicar cuando estas personas se acercan a otro tipo de profesional en el área de diseño. Contratan a alguien, arquitecto, ingeniero, lo que sea. Les ayuda a desarrollar la idea, hacen un proyecto, hacen el diseño, pero no tienen todos los fundamentos, todas las bases. Como ustedes saben muy bien, el hecho de llegar a un diseño que ya sea ejecutivo lleva mucho tiempo, cuesta mucho dinero. Los stakeholders lo que quieren es ver que el dinero que están usando o que van a usar ya se vea directamente en el sitio, en la obra, en el producto, no tanto en el diseño. De esta manera empiezan a trabajar con diseños básicos. Ya tengo el diseño básico, entonces le doy mi diseño básico a un maestrín, a un especialista, para que me diga, bueno, pues más o menos cuánto pueda costar esto. Y de esta manera van armando una especie de presupuesto, que nada tiene que ver tampoco con un presupuesto base, con un paramétrico, con un presupuesto a base de ensambles. Bueno, lo que ya he platicado contigo en los cursos Project Manager Descalzo, los 4 niveles de presupuesto. No voy a entrar en ese tema ahorita. El caso es que tienen un rango, por así llamarlo. Yo no les puedo llamar presupuestos porque no son como tales. Tienen un rango de inversión con el que pueden trabajar. Y ellos se constituyen, me refiero al stakeholder, como el encargado de la administración de los suministros. Yo compro todos los materiales y tú te encargas de proveer la mano de obra, sin tener un diseño ejecutivo. Empiezan los trabajos, se empieza a hacer toda la obra y es como todo, como cualquier curva de cualquier proyecto. Se arranca muy bien, hay dinero suficiente, los insumos se van solicitando de la manera conforme se piensa que se van a usar. Pero como no hay un diseño final y me explican que se hacen explosiones de insumos, pues yo me quedo pasmado
Y tú, Project Manager descalzo, también te deberías de quedar pasmado cuando pides una explosión de insumos y no hay un diseño ejecutivo. Empiezan a comprar, el stakeholder me refiero, con base en una recomendación del especialista, cualquier cantidad de toneladas de cemento, de acero, de grava, de arena, de impermeabilizante, de block, de sello, de piso, de tubería de PVC, de tubería conduit, de cable eléctrico, cualquier cantidad de insumos, porque en ese momento hay dinero, al arranque hay dinero. ¿Qué pasa más adelante, programa de descanso? Ya te vas imaginando el tema. Lo que está pasando es que después de la mitad del proyecto, normalmente, cuando los tiempos empiezan a tener detalles de atrasos, porque por supuesto no hay un diseño ejecutivo, entonces hay cambios. Esos cambios repercuten tanto en el costo como en el tiempo. La obra se empieza a retrasar, los especialistas no entregan a tiempo, el stakeholder no tiene la capacidad de seguir suministrando todos los insumos que son requeridos. Pero aquí voy a hacer también un paréntesis, Project Manager, porque además te tocan este tipo de proyectos. La administración de suministros hacia un proyecto de construcción, por supuesto, no tiene nada que ver con la contabilidad fiscal de una empresa. Y la mayoría de estos stakeholders, por no decir que el 99,99, y pónganle los decimales que quieran, suponen y creen que con el hecho de que el contadora de la empresa tenga un listado de facturas de lo que se está comprando y lo tengan identificado en una hoja de Excel, con esto es más que suficiente para mantener un control administrativo eficaz de los recursos que entran al proyecto, los que se están usando, y además tener un control presupuestal del proyecto. Y no hay nada más alejado de la realidad. De este voy a hacer un programa específico, o sea, no tiene nada que ver la contabilidad como tal con un control presupuestal. Pero bueno, ese es otro programa que voy a hacer con todos ustedes. ¿Cuánto cable puedes usar dentro de un proyecto que no tiene un diseño ejecutivo? Pues quién sabe. La respuesta es: nadie sabe. Porque si tú le preguntas a un especialista, te va a decir que con X cantidad de cable de tal calibre, él considera que puede estar la instalación funcionando. Si ese mismo diseño se lo das a otro especialista dentro de la misma rama, te va a decir que con esos calibres y con ese cable, y te vas a empezar a encontrar diferencias, discrepancias. ¿Por qué? Porque los criterios son diferentes. Por eso es tan importante tener un diseño muy avanzado, prácticamente ejecutivo. Pero, ¿qué pasa cuando tú le das o le da el stakeholder este diseño básico de instalación eléctrica a 3 especialistas que no son empresas, que no le estás contratando como stakeholder un diseño para después desarrollar un catálogo de conceptos y luego un presupuesto preciso que te dé su más o menos? Entonces, 3 maestrines le dan a este stakeholder su sensibilidad de la cantidad de insumos, en este caso cable eléctrico, que se requiere en el proyecto. ¿Cuál crees tú que sea la toma de decisiones? Exactamente, la más barata. No porque sea la más barata sea la peor, sino simplemente porque es la más barata. Pero recuerda que no tienes un diseño ejecutivo, no tienes un diseño final. Se compra el cable, que es lo que está pasando en la mayoría de los proyectos, pero
Insisto, conforme va avanzando el proyecto, van surgiendo interferencias, se van haciendo los ajustes necesarios, surgen cosas que no estaban contempladas en el diseño básico y entonces la cantidad de cable empieza a crecer. Pero la parte más importante que te quiero comentar con esto, Project Manager Descalzo, es la siguiente. La cantidad de cable es nada más un insumo. Empiezan a crecer las cantidades de otros insumos. Y con esto quiero llegar a lo siguiente. La cantidad de incertidumbre que ahora empieza a crecer en el stakeholder ahora es mayor. ¿Qué pasa cuando lo empieza a cuestionar a los distintos maestrines para decirles, oye, tú me dijiste que eran 100 metros y resulta que vamos en 150? Oye, me dijiste que eran 100,000, me refiero a pesos, no sé la moneda que tú uses en tu país, $500 vamos a decir, eran $500 y ahora resulta que ya vamos en $1,000. Y por supuesto el maestrín, el especialista, le empieza a decir las cosas que cambiaron. No te quiero platicar, por supuesto, el control de cambios, las órdenes de cambio, las firmas, los RFIs. Eso no existe, por supuesto. Las justificaciones, sí. La incertidumbre del stakeholder llega a tal punto que constantemente escucho, Pepe, es que estoy seguro que me están robando en mi proyecto. Necesito que me ayudes. Y claro, cuando me están pidiendo auditorías, pues las cosas no van a terminar bien. Pero no es que estén mal, el problema es que está mal la administración del proyecto. Lo que quiero transmitirles con todo esto es lo siguiente. Hablen con sus stakeholders, desarrollen sus diseños lo más profundo que puedan. Convenzan a sus stakeholders que es todavía más importante invertir el dinero en conseguir un proyecto mucho más elaborado, mucho más preciso, para poder tener menos faltantes y menos cambios conforme va avanzando el proyecto. De tal manera que no se salga, o tratemos de que no se salga de control administrativo, porque de otra manera no hay fin. Los insumos van a seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, los gastos por supuesto también, y los contadores se van a volver locos porque no saben entregar la información que se requiere. ¿Y a qué me refiero? Como sigue creciendo la incertidumbre del stakeholder, empieza a suponer que el contador le va a resolver el problema. Y entonces le habla al proveedor, el proveedor nada más le dice, es que yo te estoy mandando lo que tú me estás pidiendo. Oye, pero faltaron 15 cosas de estas y 4 metros de esto. Pues sí, porque no lo tenía en su momento, pero bueno, mira, vamos haciendo notas de crédito. Y todas esas cosas fiscales tampoco tienen nada que ver con un tema de control de almacén, por ejemplo, que esa es otra de las cosas. Esta cuestión de poder manejar los insumos de manera adecuada es muy importante. Reduce, créanme, por favor, Project Manager. Lo primero que tienes que hacer en uno de este tipo de proyectos es tener un control muy preciso de la bodega, del almacén, de lo que se pide, de lo que entra y de lo que sale. Mi recomendación con los stakeholders, y es la recomendación que te hago a ti, selecciona por favor dentro de las especialidades en cuáles especialidades te conviene y le conviene al stakeholder contratar completo el paquete, esto es, todos los insumos y toda la mano de obra, de tal manera que inclusive ese entregable funcione con la garantía adecuada. Porque si tú haces un entregable con 5 especialidades, tendrás 5 responsables que tendrán que responder con garantías sobre un solo entregable. Esto te complica administrativamente y otra vez la incertidumbre
de la entrega y de la calidad es nuevamente cuestionada por el stakeholder. ¿Cuánto cable? Te tendrías que meter ahora a hacer números generadores con cada uno de los especialistas, y en este caso el especialista eléctrico, para saber cuánto cable se requiere precisamente o casi precisamente para un entregable específico. Ten en cuenta esto, Project Manager descalzo, porque aunque tú no lo creas, te tienes que convertir en muchas cosas. Ya te lo he dicho. Tienes que ser medio psicólogo, tienes que ser medio tirano, tienes que ser medio conciliador, pero sobre todo muy organizado y muy preciso con tu información. Recuerda que si el stakeholder se va a encargar de proveer los suministros, lo más probable es que tengas tú que lidiar no con un especialista en compras, vas a tener que lidiar con un administrador profesional que no sabe de compras, sabe registrar facturas para pago de impuestos, pero no sabe administrar recursos. En este caso va a ser tu responsabilidad administrar los recursos del proyecto. Métete al almacén, métete a los recursos, tú haz los generadores, tú ten muy cerca de ti los números de los insumos que necesitas, y de esta manera no compres contra una lista X de un especialista que hace las cosas a feeling porque su experiencia así se lo dice. Trabaja muy duro sobre tus números, Project Manager, te va a ayudar mucho. De esto voy a platicar también en el en vivo, que le llamo, el en vivo que voy a hacer el 20 de abril, ya está próximo. Vamos a hablar de este tema también, que es muy importante, el control presupuestal y el control y programación de insumos. Que estés muy bien, Project Manager descalzo. Buenos proyectos.